Hola mis hermanos, gracias por estar aquí nuevamente en esta nueva mentoría, en esta nueva impartición. Quiero poner este tiempo en la mano del Señor para que una vez más Él nos dirija conforme a lo que Él quiere hablarnos en esta nueva enseñanza. Te pedimos, Espíritu Santo, que una vez más tome el control, Padre mío, de esta enseñanza, Padre, de esta impartición. Háblanos, Señor, que tu palabra sea de revelación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que todo, yo quiero invitarte a que si tú aún no te has suscrito, te suscriba a este canal. Comparta esta transmisión con otras personas. Yo sé que va a ser una enseñanza que va a bendecir tu vida y así yo quiero que tú la compartas con otras personas para que también los demás sean bendecidos. Dale clic a me gusta para que esta impartición pueda llegar a más personas. Entonces, en esta nueva enseñanza yo quiero hablarte acerca de el hijo legítimo versus hijo pródigo. Nuevamente repito, hijo legítimo versus hijo pródigo. Quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 15 del versículo 11 hasta el 32. Y nos dice lo siguiente. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, en el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí que perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero dice aquí, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años que yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Como un padre, cuando su hijo se va y consume todos los bienes, llega ese momento donde el hijo dice, yo lo tenía todo con mi padre. Yo tenía todo lo que necesitaba. Es decir, no me hacía falta nada. Pero en el momento que me voy, que me aparto, me doy cuenta que nunca debí salir de la posición en la que me encontraba, porque bajo la cobertura de mi padre yo estaba protegido y guardado. Pero dice que luego este hijo pródigo volvió en sí y digo, tengo que volver a mi padre. Y mira cómo dice, el padre ya sabía que el hijo iba a volver. Y mientras el hijo caminaba hacia donde el padre se estaba preparando para recibir a su hijo. Y luego de esto el padre empieza a celebrar, empieza a hacer una celebración grande porque su hijo que se había apartado volvió a él, aquel que se había muerto por la desobediencia, por irse tras los placeres suyos, volvió a recobrar vida. Y el hijo mayor dice, pero yo he estado aquí siempre sirviéndote. Yo nunca me he apartado. Pero dice el padre, sí, hijo, tú siempre has estado conmigo. Pero este tu hermano, hay que celebrar porque ya volvió a casa. ¿Cuántas veces el Señor ve cuando sus hijos o cuando un hijo o una hija de él, luego de tenerlo todo en su presencia, bajo su cobertura, se va al mundo, empieza a dejar el camino de Dios y en el mundo se encuentra con situaciones, con adversidades y luego ese hijo o esa hija de Dios dice, nunca debí separarme de mi Padre Celestial, nunca debí dejar los caminos de mi Dios. Mira, ahora estoy en el mundo padeciendo cosas, o por lo menos estoy padeciendo, pero no tengo fuerza para sostener eso. No tengo fuerza para yo poder lidiar con esta situación, porque no es lo mismo padecer tribulaciones con Cristo que sin Cristo. Porque todos en esta tierra, dice el Señor, que siempre vamos a vivir situaciones. Nadie está exento de esto. Pero cuando estamos con el Señor, somos fortalecidos porque la cobertura del Padre está encima de nosotros y no hay nada que contra nosotros pueda prosperar. Pero si estás lejos del Señor, serás vulnerable ante los ataques del maligno. Y esto es una introducción que quería decirle acerca de cómo se asemeja este padre que estaba tan contento de que su hijo vuelva a él. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que murió por nosotros, que dio su vida por nosotros, que dio su vida por ti y por mí, y que luego de ver el precio que pagó por cada uno de nosotros, entonces no vayamos de Él, es decir, no vayamos de su presencia, tras los deseos, los placeres internos que tenemos? ¿Qué dolor sentirá Jesús por eso? Pero luego que ese hijo o esa hija se va, y luego que él ve que va a volver, porque dice que él lo trae con lazos de amor, entonces en el cielo hay gozo, en el cielo hay celebración, cuando alguien que estaba perdido vuelve al camino de Dios. Tremendo, de verdad que nunca debemos procurar separarnos del Padre, porque Él es todo lo que usted y yo necesitamos. Él es todo lo que necesitamos y sin Él no somos nada. Bueno, esto es una introducción acerca de esta enseñanza. Yo quiero decirle a usted que pródigo, el significado etimológico de pródigo proviene del latín prodiges, que a su vez deriva del verbo prodigare, en la cual esto significa empujar hacia adelante o consumir de una manera profusa. Es decir, es alguien que es derrochador. La palabra pródigo en el griego significa azotos o azotos, que se traduce perdidamente y derrochador. También quiero que usted sepa qué significa la palabra legítimo.
La palabra legítimo en el griego es dikaios y este se traduce como ser recto, ser justo, inocente o moralmente correcto. También legítimo se traduce como correctamente y legalmente. Tremendo. Entendiendo este punto acerca de lo que es la traducción de pródigo y de legítimo, podemos ver que un hijo legítimo tiene derecho y privilegio de parte de Dios. Tiene legalidad espiritual para poder acceder a los recursos del reino de Dios que por gracia el Padre nos entrega. Pero el hijo pródigo pierde sus derechos al momento que decide apartarse. Miren cómo es esto. El hijo pródigo dice hijo antes de pródigo. Es decir, que no deja de ser hijo. Una persona que está en los caminos de Dios y luego se aparta en el mundo es un pródigo. Es decir, porque está derrochando todo lo que el Padre le ha dado, todos los recursos internamente y también externamente le ha entregado. ¿Cuáles son esos recursos? Los dones, los talentos, las habilidades, la capacidad que el Señor le entrega. Se va a derrocharlo, a entregárselo al sistema de este mundo. Corrompe su naturaleza, su esencia, por los placeres que el mundo le ofrece. Sí, y cuando hace esto, pierde legalidad espiritual, pierde ese privilegio, pierde eso que el Señor le da como herencia de hijo. Lo que nos hace a nosotros legítimos, hijos legítimos, es precisamente el nivel de relación que usted y yo tenemos con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, cuando tenemos comunión, cuando tenemos intimidad, tenemos acceso para poder recibir lo que Dios nos quiere entregar. Porque somos legítimos, estamos legalmente o estamos autorizados por el cielo para recibir y para operar con lo que Dios nos entrega. Quiero decirte en esta parte que todos nosotros, todos somos criatura de Dios, porque somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero en el momento que decidimos entregarle nuestra vida al Señor, pasamos de ser criatura a ser hijos. Y si somos hijos, tenemos privilegio. Usted debe de saber que usted, si es hijo o hija de Dios, usted tiene privilegio. Usted puede acceder a lo que Dios le quiere entregar, a los recursos del cielo. Dios le da a sus hijos, le delega a sus hijos autoridad y poder, para que como su representante que somos aquí en la tierra, podamos operar con legalidad en lo que Él nos envía a hacer. ¿A quién se le llama hijo pródigo? ¿A quién se le llama a una persona que es hijo pródigo? Aquella persona que teniéndolo todo bajo la cobertura de su padre, decide dejarlo, decide irse tras las cosas que el mundo le ofrece, decide renunciar a lo que el padre le entrega bajo su cobertura, porque pierde la pasión, pierde el interés por las cosas de Dios. Hay varios puntos que quiero decirle, y es que en primer lugar, la rebeldía y la independencia nos lleva por caminos de pecado. Y todo esto viene a raíz de la deshonra que tenemos con Dios, de la forma como lo deshonramos. Y viene también a raíz de que hemos perdido el temor a Dios. Cuando perdemos el temor a Dios, nos volvemos insensibles a su presencia. Nos volvemos insensibles al Espíritu Santo de Dios. Empezamos a usar todo lo que portamos como dádiva de Dios, porque todos los dones, todo el talento que usted y yo tenemos, todas las habilidades que portamos, son dádiva de Dios. Y el Señor espera que usted y yo lo pongamos a su disposición para la gloria de su nombre. Pero cuando nos vamos de su camino, de su presencia, y nos vamos a corromper lo que por gracia Él nos ha dado, estamos siendo
deshonesto, estamos deshonrando lo que es el Señor. Y ahí se revela que el temor de Dios se nos fue. En segundo lugar, un hijo pródigo pierde legalidad espiritual porque se fue bajo la cobertura del Padre. Ya no puede operar con legalidad. Y a raíz de esto se vuelve muy vulnerable ante los ataques del maligno, porque la cobertura del Padre en el momento ahí no está, porque la desobediencia y el pecado nos saca de la cobertura de Dios. Y mire esto, que hay muchas personas que lamentablemente se apartaron de los caminos de Dios. Y el Padre, como quiera, tiene misericordia por ellos. Y cuando pasan situaciones, ellos le claman a Dios, aunque son pródigos, pero siguen siendo hijos. Y Dios por misericordia les ayuda en momentos. Pero a veces cuando el Señor quiere ayudarle a estas personas que se apartaron del Señor, a veces el Señor, aunque quiere, no puede. ¿Sabes por qué? Por la legalidad que le han dado al enemigo. Sí, porque cuando nosotros nos apartamos de Dios y empezamos a hacer prácticas deshonrosas, prácticas que ofenden a Dios, le damos consciente o inconscientemente, le estamos dando legalidad al enemigo para que venga a dañarnos o a terminar de dañarnos, para que venga a robar nuestra paz, a robar nuestra finanza, para que venga a destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, porque cada acción que cometemos le damos legalidad a Él. Entonces, si estamos dando legalidad a Él, el Señor, aunque quiere intervenir en tu vida porque sigue siendo hijo, sigue siendo hija, no puede. Porque hasta que usted no le quite la legalidad al enemigo, ¿cómo Dios va a poder? Porque es uno mismo que tiene que saber a qué le damos legalidad, a qué le damos acceso. Entonces, a veces las bendiciones no vienen, o a veces no vemos respuesta de Dios, porque hay alguna área en la cual usted y yo le dimos legalidad al maligno. Y hasta que nosotros no le quitemos la legalidad, entonces vamos a vivir ahí en ese yugo de opresión, en ese yugo en la cual el enemigo siempre nos quiere tener a nosotros. Debemos de dejar que el Señor siga siendo Dios en nuestras vidas, siga siendo parte de nosotros, porque nosotros no somos nada sin Él. El hombre en esta tierra, aunque tenga dinero, tenga éxito, tenga todo lo que tenga, no es nada sin Dios, porque el dinero, la fama, la posición no le da gozo ni felicidad. Hay muchas personas con mucho dinero, con muy buena posición en este mundo, pero terminan de verdad de una forma desfavorable. Terminan hasta yéndose de este mundo. No es porque le faltaba dinero, es que hay un espacio en nuestro corazón que ni el dinero, ni las cosas materiales, ni las posiciones que tenemos va a poder llenar ese espacio. Porque ese espacio en nuestro corazón le corresponde al Dios que nos creó. Y ese es Jehová, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que ha dado todo por cada uno de nosotros. Y que también Él espera que nosotros, por amor, por gratitud, también le respondamos con ese mismo amor. Sabemos que no vamos a responder con el mismo amor que Dios nos ha entregado, porque somos seres humanos y de una u otra forma también hacemos lo mal o pecamos consciente o inconscientemente. Pero con la actitud que tengamos, la intención de obedecerlo, de amarlo, de decir ayúdame si te estoy fallando, esa actitud es la que Dios ve. El esfuerzo que tengamos por agradarle. Punto número 3. Luego que el hijo pródigo lo tenía todo, termina mendigando de lo que antes le sobraba. ¡Wow! Luego que él tenía todo con su padre, termina mendigando, es decir, buscando en otras personas para que le ayude, para que le provea. De lo que antes a él le sobraba,
cuando estaba con su padre. ¿Cuántas veces nosotros en el mundo terminamos mendigándole a las personas? Terminamos en un estado desfavorable. Sin embargo, cuando estábamos con Cristo, lo teníamos todo. Tal vez usted me dirá, pero yo estoy con Dios y no tengo cosas materiales, no tengo mucho dinero, no tengo una buena posición. La bendición no tiene que ver con lo que usted tenga. La bendición tiene que ver con el gozo y la paz que Dios le da, no importa en la situación que usted esté. Si el Padre ha dicho que Él es el dueño del oro y la plata, usted debe de saber que va a llegar un momento en la cual esa bendición o ese recurso material o económico, el Padre lo va a entregar para su vida. Pero dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando usted y yo procuramos buscar a Dios, buscar todo lo que tiene que ver con su reino, aunque nos falte algo, aunque necesitamos algo, porque Él sabe lo que necesitamos, lo que anhelamos, lo que deseamos, en su momento, en el cairo de Dios, Él va a hacer que la cosa acontezca, porque Él ha visto que usted, aún teniendo deseo de algo o aún teniendo ese anhelo de ver respuesta de Él, te has enfocado en hacer su voluntad. Y cuando Él ve que tú haces su voluntad, independientemente de lo que Él te pueda dar, entonces Él viene a recompensarte por tu amor, por tu entrega y por tu dedicación a las cosas de Él. Quiero decirte que cuando hablamos del hijo pródigo, aunque está perdido en el mundo, aunque está de una u otra forma ofendiendo a Dios, el Señor jamás lo deja de ver como hijo. Jamás lo deja de ver como hijo, porque Él sigue siendo hijo. Por eso que en el texto base dice que el padre, cuando vio que su hijo volvía, no lo empezó a acusar, no lo empezó a cuestionar que por qué se fue, que por qué gastó el dinero, que por qué no. Él no empezó a acusarlo. Él hizo fiesta porque sabía que ya él venía. Él tenía preparado un buffet y un banquete porque su hijo estaba de vuelta. Asimismo el Señor, cuando alguien se aparta de Él, Él no viene a acusarlo. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? No, el Señor no acusa, al contrario. Cuando Él ve que su hijo viene a donde Él regresa a casa, asimismo en los cielos preparan un banquete, una celebración. Los cielos hacen fiesta porque el hijo que antes estaba muerto regresa a casa. Último punto que quiero decirle: ¿cómo ocurre o cómo acontece que un hijo legítimo que tiene derecho, que tiene privilegio, se convierte en un hijo pródigo? El primer punto es este: lo que antes ese hijo, ¿verdad?, que era legítimo, lo que antes él tenía como prioridad, él empieza a ponerlo como segunda, como tercera o hasta como cuarta opción. Es decir, lo que antes él priorizaba, lo que antes él le daba importancia, ya él no le da importancia. Lo pone como segunda opción, como tercera opción, porque pone otras cosas delante de su relación con su padre. En segundo lugar, empieza a perder el interés por comunicarse y por relacionarse con el Padre. Es decir, pierde la pasión por buscar la presencia de Dios. Estos son los pasos de cómo un hijo legítimo que está bajo la cobertura de su padre empieza a debilitarse, empieza a decaer en su relación con el Padre hasta llegar el momento de que se aparta. Entonces, el primer punto dije esto: lo que antes él consideraba como prioridad, empieza a ponerlo como una segunda opción y después como una tercera opción y después hasta que se aparta, porque pone otras cosas en primer lugar que la relación y que la comunión con su Padre. En segundo lugar, pierde el interés por buscarlo, pierde el interés por entrar en la presencia de Dios,
pierde el interés por relacionarse con el Padre. En tercer lugar, los principios que antes respetaba y antes obedecía, lo empieza a cualquierizar y ya no lo toma en cuenta. Los principios que antes respetaba, que antes decía, no puedo cometer eso porque eso es una falta. No puedo practicar eso porque esto ofende a mi padre. Sin embargo, cuando va debilitándose en su relación con el Padre, empieza a cualquierizarlo. Es decir, ya no le da importancia practicar eso o no practicarlo. En cuarto lugar, como ya está perdiendo el primer amor, empieza a aferrarse a otra cosa que compiten con la relación que tiene con el Padre. ¡Wow! Cuando empieza a dejar el primer amor, empieza a poner otras cosas primero. Y esto está compitiendo con la relación que tenía con el Padre. En quinto lugar y por último, empieza a apartarse de la cobertura del Padre para ir tras los deseos y los deleites desenfrenados de este mundo. Sale de la cobertura. Ahí automáticamente se va de la cobertura. Se va del Padre. Se va. Ahí es que ya es un proceso en la cual primero lo que antes tenía como prioridad ya no le importa hacerlo. Segundo, empieza a perder el interés por la comunicación con el Padre. En tercer lugar, los principios que antes respetaba, lo cualquieriza y no le importa practicarlo. Cuarto lugar, empieza a perder el primer amor y empieza a aferrarse a otra cosa que deshonra a su Padre. Y en quinto lugar, se aparta automáticamente de la cobertura y se va. Wow. Observando todo lo anterior, observando todo lo que le dije anteriormente, usted se puede dar cuenta que cuando una persona pierde la sensibilidad del Espíritu Santo y se aparta, no sucede de la noche a la mañana, no. Primero empieza decayendo en su relación con Dios. Empieza a no tomarlo en cuenta. Empieza a poner otras cosas como prioridades antes que Dios. Y al final empieza por apartarse y por irse de la presencia de Dios. Por eso que en el nombre de Jesús yo vengo a decirte que cada día trates de examinar tu relación con Dios. Examínate. Vamos a examinarnos y a decir, ¿qué es lo que está fallando en mí? ¿Cuál es esa área que estoy perdiendo la pasión? Quizás en la oración ya no quiero orar como antes. Ya no tengo pasión por buscar la presencia de Dios. Y cuando identificamos que hay área en la cual estamos viendo que no está correcta, debemos de accionar y decir, tengo que volver en sí. Si no quiero orar, déjame ayunar y buscar la ayuda del Espíritu Santo para que me ayude a volver, para que vuelva a arder el fuego de Dios dentro de mí, para que me haga nuevamente ser sensible a su presencia. No podemos llegar a la última opción de irnos de la cobertura de Dios. Debemos que paralizar eso en el momento que usted está viendo que está poniendo prioridad en otra cosa, o quizás está ofendiendo a Dios con algunas prácticas, o quizás lo que usted respetaba ya lo está cualquierizando. Debes de tomar en cuenta esto y decir, espera, tengo que tomar una pausa. No puedo permitir que lo que yo estoy haciendo me saque de la presencia de Dios, porque necesito estar bajo la cobertura de mi Padre, del Dios que me amó, de aquel que dio todo por mí. Entonces, día tras día, medita en esto y di, ¿será que yo perdí la pasión por la presencia de Dios? ¿Será que ya no tengo gana o deseo de orar como antes? ¿Será que ya yo pongo en poco la palabra de Dios? ¿Será que ya no tengo temor de Dios? Y te darás cuenta en cuáles áreas está fortalecido o fortalecida y en cuáles áreas está débil.
Y el Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudarte. Siempre está dispuesto a levantarte y a fortalecerte. Porque Él es tu amigo, Él es tu compañero que día tras día está contigo. Y que en los momentos de debilidades Él te sostiene, te levanta y te fortalece. Es el Espíritu de Dios, el que está ahí contigo, el que está dentro de ti. Búscale, háblale, que Él te va a responder. Así que yo espero que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Que jamás, oro a Dios, que jamás llegue el punto donde te llamen hijo o hija pródigo, que jamás pase eso. Que tú sigas en todo tiempo, en todo tu tiempo de vida, tú sigas siendo un hijo y una hija legítima que está bajo la cobertura del Dios que te amó, que está siempre procurando que su altar siempre esté encendido y que el fuego y la llama y la pasión nunca se apague en tu corazón. Así que Dios te bendiga. Si tú entiendes que esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otras personas, porque quizás tal vez necesita escuchar esta palabra. Compártelo, dale me gusta, porque el propósito de esto es que cada palabra, cada enseñanza pueda ser de mucha bendición para muchas vidas. Así que Dios te me guarde, que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega.